El mundo solía ser predecible. Mis mañanas eran siempre las mismas. Despertar temprano, preparar el café, vestir a Oliver con paciencia y atención, ya que cualquier tejido áspero le molestaba. A él le gustaba la rutina, y a mí también. Pequeños rituales nos mantenían seguros, protegidos del caos allá afuera. Pero nada podía prepararme para lo que estaba por venir. Oliver era mi vida. Desde que nació, supe que era diferente. Sus ojitos curiosos brillaban al observar los patrones en las paredes, pero evitaban el contacto visual. Le gustaba jugar con carritos, pero no de la forma convencional. En lugar de guiarlos por el suelo, pasaba horas girando las ruedas, fascinado por el movimiento repetitivo. Aprendí a entender su mundo, a respetar sus límites. Mi esposo, Tom, lo intentaba, pero nunca comprendió a Oliver de la misma manera que yo. Pensaba que exageraba, que lo protegía demasiado. Siempre que Margaret venía de visita, sentía el peso de su mirada. Observaba a Oliver como si fuera una anomalía, como si no perteneciera a la familia Harrington. Los niños tienen que ser más duros, Eleanor, decía, tomando su té con una perfección ensayada. Lo tratas como si fuera de cristal. Eso no es saludable. Sonreía de manera contenida, tragándome la irritación. Cualquier argumento sería inútil. Ella no creía que Oliver necesitara más paciencia, más cuidado. Para Margaret, él era solo un niño mimado que necesitaba ser corregido. Pero Tom no veía eso. Creció moldeado por las manos de Margaret, aprendiendo a verla como una mujer fuerte y determinada. Nunca percibió el veneno detrás de sus palabras. Cuando sugirió que ella cuidara de Oliver algunas veces por semana para ayudarme, sentí un nudo en el pecho. No creo que sea una buena idea, respondí de inmediato. Es su abuela, Ellie, argumentó Tom. No podemos alejarla. Oliver necesita acostumbrarse a otras personas. No lo entendía. Pero cedí, porque, en el fondo, quería creer que Margaret podría aprender. Que tal vez, si pasaba más tiempo con él, entendería que Oliver no necesitaba corrección, solo aceptación. Esa mañana salí a trabajar convenciéndome de que todo estaría bien. Besé la frente de Oliver, le susurré que lo amaba y vi su pequeño gesto de despedida antes de salir por la puerta. Pero en el fondo, mi corazón pesaba. Como si mi propio instinto intentara advertirme algo. A mitad de camino, me di cuenta de que había olvidado un documento importante en casa. Suspiré frustrada y di media vuelta. Era un retraso indeseado, pero nada grave, o al menos eso creí. Cuando estacioné en la cochera y entré en casa, algo me pareció extraño. El silencio. A Oliver no le gustaba el silencio absoluto. Siempre murmuraba palabras inconexas, hacía pequeños sonidos mientras jugaba, pero allí todo era estático. Subí las escaleras despacio, sintiendo mi corazón acelerarse sin motivo aparente. Entonces me detuve. Ahí estaba ella, Margaret, parada en lo alto de la escalera, mirando a Oliver con una expresión que no encajaba con el papel de abuela amorosa. Su rostro era una máscara de frialdad. «Vuela, hijo mío», susurró. Antes de que pudiera procesar el significado de esas palabras, sus manos se movieron. Mi corazón se detuvo. Vi los pequeños brazos de Oliver agitándose en el aire. El tiempo pareció disolverse. Entonces, cayó. Su grito rasgó el silencio, un sonido cortante que atravesó mi pecho. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, corriendo para alcanzarlo, pero era demasiado tarde. Golpeó el suelo con un impacto, seco, demasiado pequeño para soportar tal brutalidad. Mi mundo se derrumbó. El grito que escapó de mi garganta fue un rugido de desesperación. Me arrodillé junto a mi hijo, mis manos temblando al sostenerlo. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que explotaría dentro de mi pecho. Oliver respiraba, pero estaba inmóvil. Mis ojos, abiertos de horror, se alzaron hasta Margaret. Me miraba con la misma serenidad, como si nada hubiera sucedido. «¿Qué hiciste?» Mi voz salió quebrada, ahogada por la adrenalina y el dolor. No respondió.
Solo dio media vuelta y caminó por el pasillo como si nada estuviera mal. El odio ardió dentro de mí, pero mi hijo me necesitaba más que mi rabia. Lo tomé en brazos y corrí fuera de la casa, hacia el coche, lejos de esa mujer. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Ella pagaría por esto. El hospital siempre tuvo un olor extraño para mí, una mezcla de antiséptico y desesperación, de algo demasiado limpio tratando de ocultar la suciedad del dolor. Nunca me gustó ese ambiente, pero aquella noche se convirtió en mi único refugio. Oliver estaba acostado en la cama blanca, demasiado pequeño, demasiado frágil. El vendaje en su frente, las pequeñas heridas en sus brazos y rodillas, los cables conectados al monitor cardíaco. Nunca debí dejarlo con ella. Nunca debí ignorar el nudo en mi pecho cuando salí esa mañana. Mis dedos sostenían su manita mientras dormía. Cada respiración suya era un alivio, pero también un recordatorio cruel de que pudo haber sido mucho peor. Parpadeé, sintiendo el agotamiento pesar sobre mí. No dormía desde hacía horas, pero cerrar los ojos significaba revivirlo todo. El susurro de Margaret, el grito de Oliver, el impacto seco contra el suelo. Margaret. Mi mandíbula se tensó al recordar su rostro. ¿Cómo pudo simplemente mirarme de esa manera? Sin remordimiento, sin pánico, sin un atisbo de culpa. Quería creer que fue un impulso, un momento de locura. Pero no, había algo mucho peor en su frialdad. La rabia burbujeaba dentro de mí, pero se disipó por un momento cuando sentí que Oliver se movía. Abrió los ojos despacio, parpadeando, contra la tenue luz de la habitación. «Hola, mi amor», susurré, forzando una sonrisa para que no viera el caos dentro de mí. No respondió. Solo giró el rostro hacia el otro lado, jalando la manta más cerca de su cuerpo. Mi pecho se encogió. Sabía que Oliver tenía dificultades para expresar sus sentimientos, pero en ese momento sentí que algo dentro de él también se había roto. Tragué el nudo en mi garganta. Necesitaba recomponerme, necesitaba actuar. Tomé el teléfono y llamé a Tom. Contestó al tercer tono y por un instante tuve la esperanza de que reaccionaría como un padre. ¿Qué pasó? Su voz estaba cargada de preocupación y casi pude sentir el alivio en su tono al saber que yo llamaba. «Estamos en el hospital». Mi voz salió firme, sin rodeos. Margaret empujó a Oliver por las escaleras. El silencio al otro lado de la línea duró demasiado. «¿Estás segura?» Mi mano se cerró en un puño. Sentí mi respiración acelerarse. «Tom, lo vi». Él respiró hondo y entonces dijo lo peor que podía haber dicho. «Eleanor, mi madre jamás haría algo así. Debes estar confundida». La sangre se congeló en mis venas. «Lo vi, Tom». Mi voz salió fría. Con mis propios ojos. Ella lo empujó. Pudo haber muerto. Tal vez fue un accidente. Parecía aferrarse a la mentira como un náufrago se aferra a una tabla de salvación. Tú sabes cómo es Oliver. Puede haber perdido el equilibrio. Mi cuerpo entero tembló de ira. Mi propio esposo estaba defendiendo a esa mujer. «Hay una cámara en la sala», disparé. «Voy a buscar las imágenes. Si aún quieres engañarte, al menos ten la decencia de verlas con tus propios ojos». La llamada se cortó antes de que él respondiera. Sentí un peso aplastante en el pecho. No bastaba con el dolor de ver a mi hijo herido. Todavía tenía que luchar contra su propio padre. Me levanté y caminé hasta el baño, mirando mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, las ojeras profundas. Pero lo que más me asustó fue la rabia en mis ojos. Nunca había sentido algo así antes. Odiaba a Margaret. Odiaba a Tom por ser ciego. Odiaba al mundo por permitir que algo así pasara. Pero ya no importaba. Tomé mis cosas, dejé un beso en la frente de Oliver y salí del hospital. Necesitaba las imágenes de la cámara. Y cuando las tuviera, Margaret nunca más pisaría esa casa. La sala estaba sumida en penumbra cuando llegué a casa. Solo un tenue rayo de luz entraba desde la calle, proyectando sombras alargadas en el suelo.
Todo estaba exactamente como lo había dejado, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera derrumbado unas horas antes. Pero yo sabía la verdad. Cada rincón de esa casa llevaba ahora una nueva realidad, una que nadie más parecía querer ver. Mis pasos eran calculados mientras cruzaba la sala hasta el pequeño mueble en la esquina. El sistema de seguridad parpadeaba con luces azules. Me agaché, abrí el compartimento y saqué la tarjeta de memoria. Mis manos temblaban. Sabía lo que iba a encontrar allí, pero tenía que verlo. Tenía que grabar cada detalle en mi mente para no olvidarlo jamás. Conecté la tarjeta a la laptop y avancé entre los archivos hasta encontrar la hora exacta. Presioné play. La grabación era nítida. El pasillo iluminado, Oliver parado en lo alto de la escalera. Luego, Margaret emergiendo de la sombra, su postura rígida y calculada. Dijo algo. «Vuela, hijo mío». Mi estómago se revolvió cuando vi su mano extenderse, tocando levemente la espalda de Oliver antes de empujarlo. Mi hijo fue lanzado al vacío como si fuera un objeto desechable. El sonido del impacto vino después. El silencio que siguió me pareció aún más aterrador. Margaret simplemente se dio la vuelta y salió de escena como si nada hubiera ocurrido, como si solo hubiera apagado una vela. Una furia sorda se apoderó de mí. Margaret siempre había sido una mujer fría, manipuladora, pero ahora veía al monstruo detrás de la máscara. No solo despreciaba a Oliver, quería deshacerse de él. Tomé el teléfono y marqué el número de Tom. Esta vez respondió al primer tono. «Tengo las imágenes». Mi voz era firme, sin margen para discusión. «Ellie, no hay excusas, no hay suposiciones. Vas a verlo». El silencio duró unos segundos antes de que suspirara. «Voy para casa». Esperé en la sala, la laptop abierta, el video pausado en el momento exacto en que la mano de Margaret tocaba a Oliver. Quería que Tom lo viera primero. Quería que no hubiera forma de escapar de la verdad. La puerta se abrió y él entró. Su rostro estaba cansado, los ojos pesados. «Muéstramelo». Presioné play. Observé cada una de sus reacciones. Primero, la confusión. Luego, la negación evidente. La tensión que se acumuló en su cuello cuando Margaret empujó a Oliver. Sus puños se cerraron. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Pero entonces hizo algo que no esperaba. Apartó la mirada. Tom se pasó la mano por el rostro, como si intentara borrar la escena de su mente. No sé qué decir. Entonces di la verdad. Di que ves lo que yo veo. Tragó saliva. Veo que esto pudo haber sido un accidente. Mi cuerpo se puso rígido. ¿Accidente? Ahí tal vez no tenía intención. Quizás fue un impulso. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Ella empujó a nuestro hijo. ¿Lo viste? Lo sé, pero... ¿Pero qué? Me miró como si quisiera suplicarme. Por algo, pero no tenía idea de qué. «Ellie es mi madre. Y Oliver es tu hijo». Su rostro se contrajo. Abrió la boca, pero no respondió. Porque lo sabía. Sabía que nada justificaba aquello. Mi pecho subía y bajaba con furia. Quería gritar. Quería golpearlo hasta que despertara. Pero entonces, algo dentro de mí simplemente se enfrió. Si él no podía ver la verdad, no había más nada que decir. «Toma tus cosas y sal de esta casa». Me miró, confundido. «¿Qué? ¿Lo oíste?» «Ellie, no. Vete con ella. Si esa es la mujer que eliges proteger, entonces vete. Pero no volverás a ver a Oliver hasta que despiertes a la realidad». El silencio entre nosotros era cortante. Por un momento pensé que iba a discutir, pero entonces lo vi en sus ojos. Miedo, no de perder a Oliver, sino de admitir que su madre era un monstruo. Bajó la cabeza. «Me quedaré en un hotel». Solo lo observé mientras tomaba un abrigo y salía, sin mirar atrás. Me quedé de pie en el medio de la sala, sintiendo una tormenta silenciosa crecer.
dentro de mí. Mi propio esposo me había traicionado. Pero no estaba sola. No más. Tenía a Margaret, y ella obtendría lo que se merecía. El silencio de la casa se convirtió en un recordatorio constante de lo que había perdido. Tom se fue. No intenté detenerlo. Después de todo, ya no había nada que decir. Eligió a Margaret. Eligió cerrar los ojos ante la verdad. Pero su ausencia no me afectaba tanto como debería. Mi corazón ya estaba demasiado ocupado con otra cosa. Odio. No ese odio impulsivo, ciego, que nos hace actuar sin pensar. El mío era un fuego frío, meticulosamente controlado. No ardía de manera explosiva. Quemaba dentro de mí, consumiendo cada parte de lo que era. Margaret pensaba que había ganado, que su posición en la familia la hacía intocable, que el tiempo borraría todo y pronto las cosas volverían a la normalidad. No tenía idea de lo que se avecinaba. Esa noche esperé hasta que el barrio estuviera sumido en el sueño, hasta que no hubiera más voces resonando afuera. Me puse el abrigo, bajé las escaleras sin hacer ruido y salí por la puerta trasera. El camino hasta la casa de Margaret no era largo. Podría haber conducido, pero preferí caminar. Necesitaba sentir cada paso, cada segundo de la expectativa desarrollándose dentro de mí. Cuando llegué frente a su casa, el aire se sentía más pesado. Las luces estaban apagadas, excepto por un débil resplandor proveniente de una de las habitaciones, del piso superior. Ella estaba allí, observando la calle como si presintiera algo. Sonreí para mí misma. Todavía no lo sabía, pero su mundo ya estaba derrumbándose. Caminé por el patio lateral, mis pasos ligeros sobre el césped. La ventana de la cocina estaba ligeramente entreabierta. Margaret tenía la costumbre de dejar una rendija abierta antes de dormir para dejar circular el aire. Una superstición, tonta, pero útil para mí. Deslicé la punta de los dedos por el marco de la ventana, empujándola un poco más, sin hacer ruido, todo muy despacio. Con cuidado, metí la mano en el bolsillo y saqué un pequeño trozo de papel. «Vuela, abuela». Las mismas palabras que le susurró a Oliver antes de empujarlo. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina en un lugar visible, lo suficiente para que la notara por la mañana. Luego salí de la misma forma en que entré. Me aseguré de dejar la ventana un poco más abierta. Ella lo notaría. Cuando llegué a casa, mi corazón aún latía con fuerza, pero no de miedo. Sentía excitación. La primera ficha había sido movida. A la mañana siguiente, no tardé en recibir la llamada. Eleanor. El tono de Margaret era diferente. Ya no era la mujer arrogante de siempre. Había algo tembloroso en su voz. Esta mañana me desperté y encontré una nota extraña en mi mesa. Silencio. ¿Sabes algo sobre eso? Fingí vacilación. ¿Qué decía? Respiró hondo. Nada. Debe haber sido una broma de mal gusto. No insistí. Margaret nunca admitiría que estaba asustada. Pero yo lo sabía. Y eso era solo el comienzo. En los días siguientes hice pequeños cambios en su casa. Nada obvio. Solo lo suficiente para sembrar dudas en su mente. Moví un jarrón de lugar en la sala. Apagué la calefacción en plena madrugada, haciendo que despertara sintiendo un frío anormal. Dejé la puerta del baño ligeramente abierta cuando ella recordaba haberla cerrado. Margaret siempre había sido una mujer controladora. Le gustaba que todo estuviera exactamente como quería, pero poco a poco su percepción del mundo comenzó a resquebrajarse. En la tercera noche me llamó de nuevo. «Creo que alguien está entrando en mi casa». Había urgencia en su voz. «¿Por qué?» «Las cosas se están moviendo. Puertas que estaban cerradas aparecen abiertas. Estoy segura de que dejé la luz del pasillo apagada, pero cuando desperté, estaba encendida». «Tal vez estás olvidando las cosas, Margaret». Silencio. «No estoy olvidando». Sonreí. «Entonces quizás tu mente te está jugando una mala pasada». No respondió de inmediato.
¿No sientes que algo está raro? Casi me reí. Duerme bien, Margaret. Colgué. Caminé hasta la ventana de la sala y observé la noche oscura. Ella estaba empezando a quebrarse, pero yo aún quería más. La gente subestima el poder del miedo. No necesita ser inmediato ni explosivo. El verdadero terror es el que se infiltra despacio, en silencio, como una sombra creciendo en la esquina de una habitación oscura. Se instala en la mente y comienza a corroerlo todo, hasta que la víctima ya no confía en nada, ni siquiera en sí misma. Margaret estaba cerca de ese punto. Podía verlo en sus ojos, la mirada demasiado atenta, los hombros tensos, la forma en que sus manos apretaban nerviosamente el asa del bolso. No dormía bien. Caminaba por la ciudad como si esperara que algo la atacara en cualquier momento. Pero lo mejor de todo era que no podía contárselo a nadie. ¿Qué diría? ¿Que las puertas se abrían solas? ¿Que sentía una presencia en su casa? Nadie le creería. Me aseguraría de eso. A media tarde me detuve frente a una cafetería concurrida en el centro de la ciudad. La gente pasaba apresurada, absorbida en sus rutinas, sin notar que un pequeño huracán estaba a punto de desatarse. Saqué el celular y abrí la lista de contactos. El archivo que había guardado estaba listo. Un video corto, directo, sin margen de duda. Margaret empujando a Oliver por las escaleras. Con solo un botón lo envié a varios números a la vez. Colegas de trabajo de Tom, amigos de la familia, vecinos, grupos comunitarios. El tipo de material que nadie ignora. Cerré los ojos e inspiré hondo. La bomba había sido lanzada. Ahora era solo cuestión de tiempo. Esa noche me senté en 1900 en el sofá de la sala y esperé. No tardó mucho. El teléfono sonó antes de que tuviera la oportunidad de dar un sorbo al té que había preparado. Tomé el aparato y miré el nombre en la pantalla. Margaret. Contesté sin prisa. Su respiración estaba agitada, entrecortada. Intentaba controlar su voz, pero el pánico se desbordaba. ¿Qué hiciste? Sonreí para mí misma. Buenas noches, Margaret. No finjas. El video está circulando por todas partes. Tú hiciste esto. La angustia en su voz era deliciosa. No sé de qué hablas. Maldita perra, arruinaste mi vida. El peso de esas palabras debería afectarme, pero lo único que sentí fue satisfacción. Arruinaste tu propia vida. Yo solo expuse la verdad. Silencio. Sabía que tenía razón. Me la imaginé de pie en su casa, oscura, los ojos desorbitados, las manos temblorosas. Margaret siempre había sido una mujer poderosa, acostumbrada a tener el control de todo, pero ahora lo estaba perdiendo todo, y no había nada que pudiera hacer. Escuché un sollozo bajo al otro lado de la línea. Nunca quise hacerle daño a Oliver. Mis dientes se apretaron. Lo empujaste. Con tus propias manos. Lo vi. Yo... No sé qué me pasó. Fue un impulso, solo un impulso. Reí. Ah, Margaret, tienes miedo, ¿verdad? No respondió. ¿Sientes la misma impotencia que sintió mi hijo cuando lo arrojaste por esas escaleras? ¿El mismo pánico? Su respiración se quebró. Eleanor, no me llames por mi nombre. Ya no tienes ese derecho. Silencio. Esperé. Margaret era demasiado orgullosa para suplicar de inmediato, pero pronto eso también sucedería, y yo estaba ansiosa por verlo. Margaret se estaba derrumbando. Lo veía en la forma en que su postura, antes impecable, se encorvaba un poco más, cada día, como si el peso de sus propios pecados estuviera doblando su espalda. La mujer altiva, siempre tan segura de sí misma, ahora vagaba por los rincones de la ciudad como un fantasma. Evitaba miradas, tartamudeaba al hablar. Su presencia iba acompañada de susurros, miradas de desprecio, alejamientos discretos de aquellos que alguna vez la reverenciaron. Intentaba fingir que aún tenía algún control, pero yo conocía la verdad. Estaba rota. Solo necesitaba un empujón final. Y yo estaba lista para dar ese empujón.
Por eso la invité a cenar. Dudó, como esperaba. Hubo un instante de silencio al otro lado de la línea cuando le hice la invitación, como si intentara encontrar alguna trampa oculta en mis palabras. Pero no tenía opción. Necesitaba una oportunidad, cualquier oportunidad, para intentar justificarse. Cuando el timbre sonó esa noche, respiré hondo y abrí la puerta. Margaret estaba diferente. Ya no usaba las joyas brillantes que siempre había lucido con orgullo. No había ese aire de superioridad en sus ojos. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora parecía fino, sin vida. Su expresión era la de alguien que ya sabía que había perdido. Entra. Dudó antes de cruzar el umbral, como si sospechara que podría atacarla en cualquier momento. La cena ya estaba servida. Velas encendidas, vino en la mesa. Quería que sintiera una falsa comodidad, que pensara, aunque solo por un segundo, que tal vez había redención. Se sentó a la mesa, la mirada baja, las manos entrelazadas en su regazo como si intentara controlar un temblor. La observé por un momento antes de sentarme frente a ella. El silencio se prolongó entre nosotras, tenso, cargado. Margaret fue la primera en hablar. Gracias por recibirme. Pestañeé lentamente. Créeme, Margaret, el placer es todo mío. Humedeció sus labios. Yo quería disculparme. Me recliné en la silla, sosteniendo la copa de vino con calma. Arrepentirse no traerá a Oliver de vuelta a ese momento antes de la caída. No borrará el miedo que sintió. Se estremeció. No sé qué me pasó, Eleanor. Tienes que creerme. No tengo que creer en nada. Parpadeó rápidamente, tragando saliva. Lo he perdido todo. Mi reputación, mi familia, Tom. Ni siquiera me responde. No tengo a nadie. ¿Y eso debería hacerme sentir qué? Tragó sus lágrimas. Piedad, tal vez. Reí. ¿Piedad? Nunca la tuviste, Margaret. Ni cuando Oliver lloraba a tu lado, ni cuando yo gritaba preguntándote qué habías hecho. Pero ahora que eres tú quien ha caído, ahora que estás sola, ¿esperas que yo la tenga? Bajó la cabeza. Silencio. Me levanté despacio, caminé hasta el balcón, sintiendo su atención seguirme. Tomé un jarrón de flores y lo observé por un instante antes de soltarlo. El sonido del impacto en el suelo del jardín hizo que Margaret se sobresaltara. Sus ojos encontraron los míos, llenos de terror. ¿Qué estás haciendo? Me acerqué lentamente a la mesa, apoyando las manos en la madera. ¿Recuerdas lo que dijiste antes de empujar a Oliver? Empalideció. Eleanor. Vuela, hijo mío. Tembló. Por favor. Su voz se quebró. Fue en ese momento cuando aplaudí. La puerta se abrió y 2 policías entraron. Margaret giró en su silla, su rostro reflejando un pánico absoluto. ¿Qué es esto? Los oficiales se acercaron. Margaret Harrington está bajo arresto por intento de homicidio. Se levantó de un salto. No, esperen. Pero no había escapatoria. Los hombres sujetaron sus brazos, apartándola de la mesa. Luchó, forcejeó, intentando huir. Pero entonces algo se rompió dentro de ella. Su cuerpo se desplomó y cayó de rodillas. Los sollozos llegaron antes que las palabras. Por favor, Eleanor, no dejes que me lleven. Yo soy tu familia. Me agaché, sujetando su rostro entre mis dedos, obligándola a mirarme. Nunca fuiste mi familia. Su llanto se hizo aún más fuerte. Me incliné más cerca, hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Vuela, suegra. Sus ojos se abrieron de par en par con pavor antes de que los policías la levantaran y se la llevaran fuera de la casa. Me quedé allí, viendo a Margaret desaparecer en la noche, escuchando sus gritos desvanecerse en la distancia. No sentí remordimiento, no sentí alivio, solo una calma profunda y absoluta. El juego había terminado, y yo había ganado. La casa estaba en silencio, pero esta vez el silencio no era asfixiante. No cargaba tensión, ni miedo,
ni el peso de la incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, el vacío se sentía liberador. Margaret se había ido, llevada por la policía, arrastrada hacia un destino que ella misma construyó. Su desesperación, sus súplicas, su ruina completa. Nada de eso me afectaba. Obtuvo exactamente lo que merecía. Tomé un sorbo del té que había preparado y miré la mesa puesta para dos. Había imaginado este momento tantas veces, ensayado cada detalle. Pero, ahora que todo había terminado, solo sentí un cansancio profundo. Cuando cerré los ojos, la imagen de Oliver apareció en mi mente. Mi hijo, mi prioridad. Ahora estaba a salvo. Tomé el bolso y las llaves del auto, saliendo sin prisa. El hospital estaba a pocos minutos de distancia. En el camino, observé la ciudad a través del vidrio, como si la viera por primera vez en mucho tiempo. Las luces de las tiendas, las calles tranquilas, las pocas personas caminando sin apuro. El mundo siguió su curso mientras el mío se desmoronaba, y ahora, de alguna manera, estaba de vuelta. Cuando entré en la habitación de Oliver, lo encontré dormido, su respiración calmada y rítmica. Su pequeño cuerpo estaba cubierto hasta el cuello, y su peluche descansaba a su lado. Me acerqué y pasé la mano por su cabello suave. Él era mi única certeza. Apreté los labios contra su frente y susurré: «Estamos a salvo, mi amor». A la mañana siguiente, Tom apareció. Sabía que vendría. No me llamó antes, no envió mensajes. Solo apareció en mi puerta como un hombre que sabía que ya no tenía un hogar. Abrí la puerta y lo miré. Parecía más pequeño. No físicamente, pero algo en él estaba apagado. Su traje impecable no ocultaba el peso en sus hombros ni el cansancio atrapado en sus ojos. «Eli». Su voz sonó con duda, como si pidiera permiso para continuar. Crucé los brazos. «¿Qué quieres, Tom?» Respiró hondo. Vi el video. Esa frase debería haberme traído satisfacción, pero lo único que sentí fue una frialdad indiferente. ¿Y solo ahora eliges ver? Se pasó la mano por el rostro, y por primera vez noté un brillo de culpa en sus ojos. Yo tenía miedo. Mi risa fue corta, sin humor. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Desvió la mirada al suelo. De admitir que pasé toda mi vida defendiendo a un monstruo. Silencio. De alguna manera, siempre supe que lo sentía. Tom nunca fue cruel como Margaret, pero siempre fue débil. Siempre cerró los ojos para no tener que enfrentar la verdad. «Los perdí, ¿verdad?» Su pregunta fue un susurro, pero cortante. Lo miré por un momento. El hombre que una vez amé. El padre de mi hijo. Pero ahora solo era una sombra del pasado. Sí, cerró los ojos por un instante, como si necesitara prepararse para escucharlo, pero no protestó. Solo asintió lentamente, aceptando la derrota que él mismo provocó. Solo quería pedir ver a Oliver. Parpadeé despacio, considerando. Puedes visitarlo, pero nunca más tendrás poder sobre nosotros. Levantó la mirada, aceptando la condición sin dudar. Lo entiendo. El final de nuestro matrimonio no llegó con peleas ni gritos, llegó con ese momento, con la aceptación silenciosa de que ya no había nada que salvar. Cerré la puerta detrás de mí, y por primera vez en años me sentí ligera. Margaret estaba destruida. Tom estaba solo. Y yo era libre. Oliver y yo comenzamos nuestra nueva vida lejos de esa casa, lejos de esa historia que casi nos destruyó. Lo inscribí en una nueva escuela, donde fue recibido con comprensión y paciencia. Poco a poco, vi a mi hijo volver a sonreír. Vi su confianza regresar, y al final, eso fue lo que me trajo paz. No la ruina de Margaret, no el arrepentimiento de Tom, sino el hecho de que, a pesar de todo, Oliver y yo ganamos. Él era mi luz, y esta vez nadie jamás la apagaría.